Entonces iniciamos explicando la teoría de lo que sería la fase de la etapa de potencia, que es la etapa número 4. La etapa de potencia está por esta válvula, que es la 35L6. En nuestro caso, en la radio que estamos reparando, no hay la válvula como tal, la 35L6, sino ha venido esta utilizada, que si ustedes ven es la 50L6. ¿Cuál es la diferencia de la 35L6 con la 50L6? Es exactamente la misma válvula, con la diferencia de que esta necesita 50 voltios de corriente alterna y esta 35. Entonces, cuando la pongamos en el circuito, solamente le va a navegar a esta válvula 50-35, con lo cual va a prender con un poco menos de intensidad, lo cual significa que al estar el cátodo con menos potencia va a tener menos volumen. Esa es la desventaja, un poco menos de volumen, pero la ventaja es que como no le llega tanta intensidad, esta válvula está sobredimensionada, dura más, porque no se recalienta tanto. Entonces, lo normal debería ser la 35L6, pero estamos poniendo la 50L6 porque estaba así y no voy a modificarla, ¿ya? Las letras GT abajo es Glass Tube, que significa que es de vidrio, ¿no? Glass Tube. Entonces, este es, como ve, una válvula ya de potencia. Acá tienen los pines. Los pines se cuentan del 1 al 8, comenzando desde la ranura plástica del centro. Esto es en sentido horario: 1, 2, 3, 4, 5. Este sería el 6, este sería el 7, este sería el 8, ¿no? Es un árbol en teoría de 8 pines, le falta uno, ¿ya? Esta es la válvula de potencia. ¿Cómo funciona? Hemos visto en los videos anteriores de que ya tenemos corriente continua, el V más y el V menos. El V menos normalmente es la masa, y el V más es el que viene de los condensadores electrolíticos, después de tener el filtro pi, y por acá viene un voltaje estabilizado de encima de 120, 130, 140 voltios. Entonces la idea es que entre este positivo y este negativo fluya corriente a través de esta válvula de potencia. Esta válvula de potencia, ¿cómo funciona? El cátodo se calienta, es indirecto, porque se calienta con un filamento, como vimos en el video anterior, y este cátodo tiene una composición de una resistencia y un condensador electrolítico en este caso, porque por la capacidad, es una capacidad un poco más grande que lo normal que vamos a ver después. Por lo tanto, acostumbramos a ponerlo mejor electrolítico. Acá viene la conexión positiva, acá viene la negativa. El objeto de estos dos se le llama la resistencia de polarización de cátodo. Esta resistencia es la de polarización de cátodo para volverlo cero, ¿no? O volverlo bastante bajo, porque recuérdense que necesitamos que conforme vayamos subiendo la corriente sea cada vez más positiva, para que el flujo de electrones o la emisión termoiónica de los filamentos de los electrones que van a saltar en esta placa del cátodo al calentarse vayan en esta dirección. Entonces, con esta resistencia R10, lo que vamos a darle es el voltaje adecuado para conseguir que sea una polaridad bastante baja. El objeto de este condensador de acá, le llaman condensador de desacoplo, es porque cuando comienza a funcionar esta válvula, la emisión de electrones hace que hayan ligeras variaciones aquí en la corriente del cátodo, y al haber variaciones en la corriente del cátodo podría ocasionarnos que esta válvula sufra
modificaciones en cuestión de volumen, que se sube y se baje. Entonces, para que esto sea una alimentación continua y siempre tengamos el mismo voltaje bajo aquí en el cátodo, se pone un condensador, de manera de que cuando pierde voltaje, el condensador lo devuelve y lo estabiliza, ¿no? Entonces, este condensador C19 tiene doble función: estabiliza la tensión y a la vez es un condensador de desacoplo. ¿Y por qué le llaman de desacoplo? Porque cuando vienen frecuencias muy altas de corriente, que puede ser alterna, de acuerdo a la dimensión de los microfaradios, se comporta como un filtro y lo va a llevar a la masa, ¿no? Esa frecuencia alta lo lleva a la masa y lo limpia de que ingresen al circuito. Entonces, si tenemos ya la polarización acá baja y acá está la más alta en el ánodo, el electrón sube y trata de saltar. ¿Quién le va a marcar el patrón de paso de electrones? Este condensador con esta resistencia que viene de la válvula anterior. Por acá va a venir una onda sinusoidal, que después vamos a explicar con el otro tubo, que va a ser el patrón con muy bajo voltaje, el patrón de lo que se va a reflejar arriba amplificado. ¿Por qué? Porque esa onda sinusoidal, que va a ir siendo positiva y negativa, va a ir dejando pasar estos electrones según el nivel de positivismo negativo o de negativo que tengan, y lo que va a hacer es que se va a reflejar exactamente en la salida el mismo patrón, pero amplificado. ¿Por qué? Porque recuérdense que aquí llegan más de 100 voltios. Entonces la idea es que con muy poco voltaje aquí, con milivoltios, consigamos reflejar ese patrón en la parte superior amplificado. ¿Correcto? Eso es como funciona un triodo o un péntodo o un tétrodo. Sencillamente amplifica la señal. Entonces, esta señal de milivoltios la va a amplificar a los voltajes que están llegando de corriente continua positiva, pero la va a convertir en alterna, en sinusoidal, ¿no? Esta corriente positiva la convierte en sinusoidal, justamente por el patrón de lo que va a entrar a través de este condensador C16, que se llama condensador de acople, y se va a ver reflejada acá ya ampliada. Entonces este tubo tiene un factor de ampliación. Ahora, estos tubos se dimensionan. Aquí esta resistencia R10 y la resistencia que pudiese haber en la placa del ánodo salen de una tabla, que es el data sheet de cada tubo, en donde indica para el voltaje que queremos de celda de control, que es esta primera celda que está encima del cátodo, cómo hay que alimentarlo de acuerdo al voltaje que le llega. De acuerdo al voltaje en continua que le llega, hay unas curvas características que nos dicen qué resistencia hay que ponerla acá para tener el voltaje adecuado, ¿no? Para el voltaje de alimentación, el voltaje adecuado que debe tener acá, y de acuerdo a ese voltaje, qué resistencia debemos tener acá. Entonces, esto es del datasheet, que se mencionan las dos, si es una resistencia acá y una resistencia acá. Entonces, una vez que pasa por esta celda de control, que va dejando en las partes, cuando es positivo lo va a jalar hacia arriba, cuando es negativo lo va a disminuir, hay una segunda pantalla acá que le llaman reja de pantalla. Esta reja de pantalla lo que hace es, como en estos triodos son tubos algo grandes, algo largos o algo separados, lo que hace es acelerar, porque este es de mayor, es más positiva que esta, entonces hace que lo atraiga más rápido, el electrón le da velocidad, ¿no? Entonces lo acelera y lo dispara hacia la placa, que todavía es más positiva aún, pero como puede agarrar tanta velocidad, puede chocar y rebotar, y si rebota puede haber ciertas distorsiones. Por eso que se pone una reja adicional que le llaman reja supresora, que lo que hace es, esta reja supresora está a un voltaje igual que el del cátodo, por eso está unido,
que es un voltaje negativo. Entonces cuando rebota el electrón que es negativo y se encuentra con negativo, negativo con negativo se repelen. Entonces no dejaría que rebote el electrón, sino lo empuja y lo bota para arriba. Entonces estos son los elementos del tubo, que es la reja de control, la reja pantalla, que normalmente va con voltajes altos, y ligeramente por debajo del voltaje de ánodo, y el voltaje de ánodo que es el más alto. Entonces esa es la secuencia, cada vez más positivo, y la termoemisión de electrones va en esta dirección. Entonces del perfil que nos bota el condensador de acople, se va a reflejar en la parte superior, pero con el factor de ampliación de acuerdo al voltaje de corriente continua que llegue. Entonces puede haber muy pocos milivoltios, y acá podemos tener 100, 120 voltios ya alternos. ¿Por qué? Porque justamente esta válvula me la ha amplificado por el mecanismo que les he explicado. Recuérdense que en un mismo conductor, en un mismo alambre, pueden circular tanto corriente continua como corriente alterna. Para mover la bobina solamente va a moverla la corriente alterna, porque la continua pasa de frente, pero la alterna hace una variación del campo. Al hacer una variación del campo de electrones dentro de la bobina, excita por inducción el lado opuesto. Al excitarlo por inducción el lado opuesto, que es a través del transformador de audio, esto también hay un video que se explica cómo dimensionar para correlacionar las impedancias, hace de que la corriente alterna que va por acá en un alto voltaje que esté encima de los 100 voltios, normalmente se va a bajar para el lado de acá como a 5 voltios para manejar impedancias. Acá es un alto voltaje con poca corriente, acá es un bajo voltaje con corrientes muy altas. Entonces esta impedancia es alta, esta impedancia es baja. La impedancia de los parlantes puede ser de 4, de 8, 16 ohmios. Estas impedancias pueden estar muchísimo más altas. Entonces este transformador de audio es el que hace la conversión de impedancias para excitar esta bobina y hacer mover el parlante por la vibración del cono, porque recuérdense que acá hay un imán permanente que al circular corriente en esta bobinita de la L17 se va a tratar de mover rechazando el campo magnético, y va a entrar y salir y causa esa vibración, causa el sonido, ¿no? Entonces esto es como funciona la válvula de potencia, y no voy a profundizar más, solamente hemos visto los elementos con los cuales hay que vestirla. En el transformador de audio también tenemos un condensador que le llamamos un condensador de filtro, que normalmente se pone para filtrar ciertos tonos, para cambiar tono, básicamente es. De acuerdo al condensador que le pongamos, vamos a modificar el tono. Hemos explicado todo esto. Y tenemos acá otro condensador que ya lo explicamos en el video anterior. Entonces ya están todos los componentes explicados, y tanto el 16, el 9 y el 8 lo voy a explicar en la próxima etapa, pero sí decirles que el R8 y el R9 con este tubo hacen la función de stopper, el R8, porque al pasar electrones, la emisión de electrones que tratan de fluir podrían acá acumularse, y al acumularse podrían comenzar a tener distorsiones en el paso. Entonces, para que no se acumulen, justamente hay una resistencia R8 que le llaman stopper, ¿no?, que lo que hace es retirarlos, esos electrones en exceso, y pasarlos a la masa. Por eso le llaman resistencia stopper. En este radio la han eliminado, no la han puesto, pero es mejor ponerla. Voy a probarlo sin la R8, pero en este radio no está. Y la resistencia R9 es una resistencia que a todas las rejas de control
A veces le ponen una resistencia R9 que le llaman resistencia de drenaje. ¿Para qué? Para que cualquier voltaje que se comience a acumular, que se comience a crear acá por los efectos internos, se vaya a masa, se vaya a lo que es el negativo y quede siempre limpia y no se alteren los voltajes. Ese es como se constituye, como se arma la válvula de potencia. Se alimenta a través de la señal que llega del tubo anterior, que vamos a ver inmediatamente, a través de un condensador de acoplo que va a salir del ánodo del tubo anterior con la señal sinusoidal alterna que va a entrar acá. Por eso tenemos en color verde la dirección de la señal sinusoidal de milivoltios, y en color rojo acá tenemos la entrada de los voltajes en corriente continua para la alimentación de los tubos. Y recuérdense que esto convierte a través de justamente este paso, esta mini señal sinusoidal y una gran señal sinusoidal por la ampliación. Amplificador, tubo amplificador. Vamos a ampliar un poco la imagen para ver ahora en la práctica lo que hemos explicado. Y aquí tenemos el tubo. Vamos a ver, este es el B5, el B4 y el B3. Estamos hablando del B4, que es el 35L6 en teoría, pero va a ser un 50L6. Entonces el condensador electrolítico es este, que es el C19, que sería este de acá. Está aquí. Este es la válvula B4. Este es el socket de la válvula B4. Este condensador no lo tenía, lo habían omitido. Como estaba esta radio, lo habían omitido. Vamos a ponerlo para evitar esa oscilación de tensiones. Esto que está acá al fondo es la resistencia 10 y esta es la resistencia 9, la María morado amarillo, y esta es la resistencia 10. Estamos hablando de estas dos resistencias, la resistencia 9 y la resistencia 10. No las he tocado, pues las resistencias normalmente es difícil que se malogren. Los condensadores son los que mayormente hay que cambiarlos por antiguos, por secos, pues las resistencias, salvo que se hayan quemado, muy, muy raro. Entonces tenemos ya estas tres piezas identificadas, el R9, R10 y el C19, que es electrolítico. Por eso tiene esta forma con estos cortes, que justamente están hechos para que cuando se calienten se levanten, se abomben y se note la diferencia, porque aquí si uno lo toca es plano. Cuando está recalentado esto se abomba, esta parte de encima de este sombrerito. Entonces hemos visto estas partes. El R8, recuérdense que no lo tenemos. Esta radio no lo ha considerado, o sea, está considerado en el esquema, pero no la tenía puesto. Vamos a probarlo así. Y en la parte, y el R8 se alimenta del C16, que es este, porque este es el tubo B3. Recuérdense que acá estoy a la inversa, acá tengo el B3 al costado izquierdo, y en la realidad está al costado derecho. Este es el B3, el C16 lo alimenta, ¿no? Ese C16 es este condensador que también le hemos cambiado, le hemos puesto nuevo porque estaba reseco, porque son este tipo de condensadores que son muy antiguos y mejor es cambiarlos. Entonces con eso ya tenemos alimentado este tubo. El C17 que está, vamos a verlo acá, el C17 lo hemos cambiado por este de aquí. Este es lo que sería el C17. Este es el transformador de audio, y acá hemos puesto el C17. Entonces este transformador, y este es el C17, que sí hemos cambiado, este es nuevo. Entonces con esto hemos
completado, digamos, la etapa de potencia. Ahora explicamos el funcionamiento de la tercera etapa de detección. En minutos anteriores vimos que la etapa de potencia era alimentada por el condensador C16 en conjunto con el R9 y el R8. El transformador C16 vamos a ver de dónde llega la señal. Y esto parte del segundo transformador de frecuencia intermedia, que tiene la segunda bobina, la salida del positivo y la salida por abajo de la señal negativa. La señal positiva viene por aquí y a las dos placas que están en paralelo, que son los dos ánodos. Esto este es el cátodo. Entonces, esto es un diodo de dos placas. En este caso, al estar unidos, es como un solo diodo. Entonces, ¿qué pasa con esta configuración? Va a eliminar la parte positiva de la señal de frecuencia que viene saliendo de este transformador. O sea, aquí se elimina la parte positiva. La parte negativa, que es la que sale por abajo, pasa por esta resistencia que está entre dos condensadores, que es el C22 y C12. Este C22 con el R12 y el C12 viene así como un filtro pi. Quiere decir de que recuérdense que acá tenemos solamente la parte negativa de la señal de frecuencia, que es en corriente sinusoidal alterna. Al pasar por estos dos filtros, por este filtro pi, esta señal es filtrada y llevada a tierra, la parte de radiofrecuencias, y llevada a tierra. En pocas palabras, lo que se hace es algo, vamos a tratar de definirlo acá. Esta es la señal que sale del segundo transformador. Luego viene una señal rectificada que solamente pasa a la parte negativa. Eso es lo que tenemos inmediatamente abajo del punto C14, la señal negativa abajo del condensador C14. Esa señal negativa, cuando pasa por el condensador C22, la resistencia R12 y el C12, es como si pasara por un filtro pi, que recuerdan que lo que hacía era que esta señal que está acá rizada con los condensadores delinea la señal, y en lugar de que caiga, hace que siga el contorno de la misma. O sea, el condensador va a hacer esto, va a dibujarla, no va a dejar que caiga, porque un condensador lo alimenta de voltaje y después con la resistencia le quita un poco el rizado, y el otro condensador en paralelo empareja más la señal. Entonces lo que tenemos es esta señal aquí, que es la misma, correcto, es la misma, el mismo perfil, pero ya le hemos eliminado la radiofrecuencia. Esa eliminación de la radiofrecuencia, después, cuando pasa por el triodo, que el triodo lo que va a hacer es amplificar la señal. Recuérdense que al amplificarla la invierte. Un triodo, cuando amplifica la señal, le invierte, le cambia la fase. Entonces la está pasando a la fase, a la parte positiva, ¿ya? Esta
esta secuencia es lo que conseguimos con este esquema, ¿no? Viene la señal entre el C12 y el C22, y el R12 la filtran. Acá se lleva parte a tierra, acá se lleva el resto, el C2 a tierra, de la frecuencia, de la alta frecuencia o de la radiofrecuencia, y solamente me queda la señal envolvente, que es la señal de audiofrecuencia, porque la de radio la hemos eliminado, y lo que se ha dibujado es la señal de audio, ¿no? Esa señal de audio, que ya tiene un componente sinusoidal, pasa por este filtro, es C15 con R6, ¿no? Que es un filtro para pasaltos, y lo que hace es elimina también el componente continuo de señal, porque recuérdense que acá la señal tenía un componente positivo, porque el centro de esto está por acá, ¿no? Entonces tenemos un componente que suma de continuo. Al pasar por ese condensador, esto lo baja a cero, lo nivela y me queda una señal alterna. Eso se consigue en este punto. En este punto la bajamos a cero, y acá la señal sale invertida. Esa señal invertida es amplificada por este triodo que sale acá amplificado invertido, y es la que a través del condensador C16, que también elimina todo residuo de corriente continua, va a alimentar a la válvula de potencia que vimos, ¿no? Esta resistencia R6, ¿de qué sirve? Es una resistencia de drenaje de esta rejilla, lo mismo que teníamos en la etapa anterior, que el drenaje de la rejilla con la R9, acá lo tenemos que hacer con la R6, que es el drenaje de esta rejilla. Entonces C22 y C2 eliminan la radiofrecuencia, y el R4 es la señal negativa que se toma de acuerdo a la intensidad, y va a ir al control automático de volumen, Automatic Volume Control, que va a venir por esta resistencia y va a realimentar a la bobina al grid o al control grid de la primera válvula mezcladora, y también a la primera bobina de frecuencia intermedia, que lo que hace es que cuando hay mucho volumen, la señal negativa que está llegando por acá, porque acá es una señal fuerte que pasa por R4, al hacer una señal negativa y fuerte, hace de que la onda sinusoidal se magnifique la parte negativa, entonces pasa menos electrones y baja el volumen. Cuando la señal es menos fuerte, esto es más débil, ¿no? La señal que pasa porque es más débil, y al ser más débil hace que pase más electrones y sube el volumen. Entonces este es un control automático de volumen que tienen todas las radios, o la mayoría de las radios. Entonces esta es la etapa de detección explicada para que la puedan entender, que es la etapa previa. Entonces vamos a ver qué cosa hemos tocado de estos componentes en la radio. Habiendo visto la parte teórica de la válvula de detección, ahora vamos a ver sus componentes aquí para ver qué cosa hemos tocado. Entonces, si vemos aquí la misma válvula, tenemos que primero se alimenta el ánodo con el R7, y la salida de la señal
ya sinusoidal que va a pasar al tubo que vimos hace unos momentos, que era el amplificador de potencia, el tubo amplificador de potencia. Tenemos el C16, que es este condensador que lo hemos cambiado, y esto está alimentado por una resistencia que es la R7, que es esta la resistencia, no le hemos tocado. C16 con R7, aquí están, son estos dos, y este punto de unión de C16 con R7 es este de aquí, que es justamente el ánodo, ¿no? Entonces ya tenemos esto. Del C16 vimos que la señal se trasladaba al otro tubo, al tubo amplificador, que ya lo explicamos. Ahora la sección de filtraje y de eliminación de este es el filtraje y la eliminación de la radiofrecuencia para que solamente quede la de audio. Está constituida por un filtro pi, que el filtro pi es el C22 con el R12 y el C12. Este condensador, resistencia condensador, como si fuera un filtro pi. Esto me va a eliminar una señal llevando a la Tierra las señales de radiofrecuencia, la alta frecuencia. Esta resistencia ayuda a eliminar algo de esa señal de ese rizado, y a través del C12 me limpia la señal residual. Entonces tenemos C22, R12 y C12, una especie de filtro pi que me limpian la señal de radiofrecuencia. Eso lo vamos a ver acá. Acá tenemos el C22, que no lo hemos tocado porque es un condensador de mica. Es muy extraño que se malogre. El C12 es este de aquí, que también es de mica. Son de pocos microfaradios, alrededor de 100 microfaradios, por eso que no deben de estar mal. Entonces este es un condensador, este es el 22, este es el 12, y la resistencia intermedia, que es la R12, debe estar aquí. Si se ve, es esta que está al fondo. Esta es la resistencia R12. Entonces 1 resistencia y 2 es el filtro pi que me elimina de la válvula B3 o la válvula 12SQL la radiofrecuencia. Como es una válvula 12SQL, vamos a mostrarla. Vamos a 12Q7 perdón, 12Q7. Esta es una válvula 12Q7. ¿Ven? Y tiene, en el caso de esta válvula, tiene el cap superior, es muy antigua. Cuando el cap está por arriba, normalmente este cap es la celda de control, que vendría a ser este de aquí, ¿no? Este de aquí. Después tenemos en realidad dos anos y uno tercero, ¿no? Que unos hacen la función de filtro de diodo, y acuérdense que por el medio del filamento es lo que sería el cátodo. O sea, es este cátodo por el medio. Bueno, este, para que tengan una idea, la 12Q7 GT, porque es de vidrio. Y explicado el filtro, tenemos adicionalmente
el, el potenciómetro, que es el de volumen, es el R5, es el que está en la parte, es la perilla que sirve de volumen, ¿no? El potenciómetro, el R5, y del punto central del R5 viene condensador C15, que es este, que sería este. No lo he cambiado, es el único que lo he dejado, porque esto debería tener 0.01 y he medido y tiene 0.015. O sea, tiene casi 50% encima, pero quiero ver cómo no funciona para dejar uno de muestra de cómo era un condensador de esa época. Este condensador va a alimentar a la reja de control, y la reja de control en este caso, como les he enseñado el tubo que es superior, vamos a darle la vuelta, va a hacer la alimentación a través de, si vamos a paramos esto, a través de este conector, ¿no? Que tiene un alambre. Acá va el tubo y esto se conecta al tubo. Este alambre es un alambre blindado, por eso tiene malla metálica. La idea es que esa malla metálica, acuérdense que estamos hablando del tubo 3, esa malla metálica lo que va a hacer es proteger la señal que entra al estar forrado. Este es el pedazo de alambre que hemos visto, que está forrado con malla metálica, para evitar que las interferencias que hay de señales, de campos magnéticos, entren a la celda de control contaminada. Se le pone una malla metálica. Esta malla metálica está conectada a masa. Acá no lo indico, pero como hemos visto en la figura, esta malla metálica viene a masa. El R6 también es una resistencia de drenaje, tal como la teníamos antes aquí en la celda de control. Esta es la celda de control. Acá el R6 es una resistencia de drenaje. Y el R6 aquí la tenemos, aquí está el R6. Acá al fondo, esta es la resistencia R6, la resistencia de drenaje. Entonces hemos visto ya el C12, el C22, el C12, el R12, el R5, el R6, y lo único que nos falta es el R4. El R4 viene a ser la resistencia que sale encima. Siempre cuando hay control automático de volumen hay una resistencia que sale por encima del potenciómetro de volumen. Está conectado a una de las patitas que sale por encima, y es una R4 que no sé si se pueda mostrar, pero en realidad está acá atrás, al fondo. A ver si la podemos ver. Está aquí en la parte del fondo. Este R4, ¿cómo funciona? El R4 lo que hace es toma la porción negativa, toma el voltaje negativo, ¿no? Y lo pasa a otras etapas del proceso. Lo va a pasar a otras etapas del proceso, y como es voltaje negativo, lo va a inyectar, por ejemplo, me voy a adelantar, pero lo va a inyectar a la bobina secundaria de sintonía, bobina de antena, bobina de sintonía, a la celda de control. Entonces entra ese voltaje negativo, va a venir por acá, y entrando a la reja de control un voltaje negativo. Al entrar un voltaje negativo va a impedir que los electrones fluyan con rapidez. Cuando más negativo es, le va quitando velocidad, y eso significa que cuando hay voltajes muy altos,
o volumen muy altos, ¿no? En la etapa de detección. Si el volumen es muy alto, va a venir por acá la parte negativa de la onda, y al ser un negativo muy alto va a hacer que en la bobina inicial ese negativo haga disminuir la amplificación. Quiere decir, cuando el volumen es muy alto, le baja acá la señal, y le baja la intensidad. Entonces la señal que va a avanzar es un poco atenuada, y eso automáticamente va regulando el volumen. No solamente es en esta bobina, sino también normalmente es en la segunda, en el amplificador de frecuencia intermedia. ¿Ya? También se acostumbra a alimentarlo a través de, vamos a cambiar de esquema, a ver si lo vemos acá. El R4, si ven acá, alimenta el segundo transformador, la segunda bobina del primer transformador de frecuencia intermedia. Alimenta esto de acá. No está trazado acá, pero el automático BC, o sea, tendríamos que incluirle aquí, ¿no?, una entrada. Vamos a ver si lo podemos hacer en este momento para tenerlo listo. Aquí tendríamos que alimentarlo, ¿no? Y como lo ABC, ¿no? Entonces es algo así. Igual, como explicaba, al entrar en un negativo aquí en esta segunda bobina, la señal que llega a esta reja de control, como va a ser un negativo, la va a hacer más negativo, y al ser más negativo le baja el paso de electrones de emisión termoiónica y baja el volumen, porque pasan menos. Entonces, cuando no hay tanta señal negativa, aumenta el volumen. Entonces, ese sistema le llaman sistema automático de control automático de volumen. Es Automatic Volume Control. Entonces, explicado esto, vamos a entrar con la segunda etapa, que es la válvula que normalmente está entre las dos bobinas de frecuencia intermedia. Esta etapa la constituyen justamente la bobina número 1 de frecuencia intermedia, la bobina número 2 de frecuencia intermedia. Estas bobinas están diseñadas para trabajar a una frecuencia específica de cada radio. Normalmente pueden ser de 455 kHz, es lo más común y lo más utilizado. ¿Qué cosa hacen estas bobinas? Estas bobinas hacen justamente posible que esta radio sea llamada el superheterodino, porque nos permiten generar señales que tengan que respetar las frecuencias en las cuales estas bobinas tienen el máximo rendimiento. Es decir, que para frecuencias para las cuales están diseñadas, los voltajes que se alcanzan en estas bobinas son máximos. Las impedancias que se generan en estos circuitos tanques que están acá acostados son las impedancias máximas. Entonces, al haber impedancias máximas, hacen de que la señal que llega es la más grande, la que sale, y pueda seguir la señal de mayor potencia a la otra etapa. Y para amplificar la señal entre el primer transformador de frecuencia intermedia y el segundo transformador de frecuencia intermedia, hay una válvula que es la válvula de potencia
de amplificador de frecuencias intermedias, que en este caso es un tétrodo, pero al final lo único que estamos haciendo es amplificando la señal. ¿Cómo funciona? La señal que viene del primer transformador pasa a la celda de control, es una señal sinusoidal, pasa a la celda de control. Por el mismo principio tenemos una resistencia de polarización, que no voy a repetir, lo mismo que hemos aprendido ya, con su resistencia y su condensador, que es un condensador de desacoplo. Con esto alimentamos el cátodo, ¿no? Esta resistencia de polarización de cátodo. Y tenemos el cátodo se conecta con la última rejilla, que le llamamos la rejilla supresora, para que los electrones no reboten y regresen. Ya lo explicamos en el tubo anterior. Tenemos la rejilla de control, que es la señal que viene por acá, y acá hay una rejilla que es la rejilla de pantalla, que sirve para darle más velocidad, ¿no? Recuérdense que acá los voltajes siempre siendo más negativos a más positivos, ¿no? Entonces esto también es un tubo amplificador de señal. La idea es que la señal que viene en muy poco milivoltios acá llegue a la parte de arriba amplificada, y va a volver a entrar al transformador para mejorar aún más la señal, transformándola por un circuito tanque, justamente, que hace que esta señal llegue de manera más potente a la otra etapa. Entonces pasa de este transformador al amplificador de la señal, y después va a pasar al otro transformador para tener la segunda señal amplificada. Entonces recuérdense que hemos dicho que aquí en este circuito tanque, cuando se consigue una resonancia, significa que la impedancia de este lado es igual a la impedancia de este lado, ¿no? Esta se llama la impedancia reactiva, y esta impedancia inductiva, cuando son iguales, es en donde hay la máxima resistencia. Y cuando hay la máxima resistencia, ¿no? Es donde la señal que viene inducida no baja, sino que se transmite de frente, porque si no pasaría directo a lo que es la masa, se iría por acá, ¿no? Pero como las resistencias son muy altas, hace que no venga por aquí, sino que venga por acá. Eso es lo que el fenómeno de resonancia, que no es el objeto, digamos, de explicar en esta radio, sino sería muy largo el video. Pero esto lo puedo tocar en mayor detalle cuando explique más adelante el funcionamiento de la radio. Voy a hablar de los circuitos resonantes y cómo funcionan estas bobinas. Pero lo que tenemos que entender acá es que esta etapa tiene dos bobinas, bobina 1 y bobina 2 de frecuencia intermedia, tienen frecuencias fijas de fábrica, y este es un transformador con dos bobinas, bobina L11, L12, L13 y L14. Son muy parecidos, están encerrados en una latita de aluminio, que normalmente están encerradas y conectadas a masa. Están encerradas, estos punteados son que están conectados a masa para aislarlo de señales y de contaminación, ¿no? Cuando ustedes aíslan con metal cualquiera de estos componentes, lo que hacen es que no dejan que penetre señales inductivas y que no se contamine la señal. Entonces esto es lo que es la segunda etapa de amplificación de frecuencia intermedia. Y como ven, los transformadores que se usan son todos muy pequeños, condensadores, perdón, no transformadores, condensadores, son todos picofaradios, ¿no? Con excepción del 11, que es el de desacoplo, que es un poquito más elevado. Este debe ser de 0.1 microfaradios, este condensador de desacoplo y estabilidad, ¿no? Este C15 también veía que es un poco alto, pero el C15, recuérdense que es del tubo, el que va al tubo que sale de potenciómetro, el que no hemos cambiado justamente, que obviamente también es más alto, es el que mantuvimos y que era
muy similar a este, ¿no? Con eso acabamos la segunda etapa, y si la queremos ver acá, la válvula es la B2. La B2 está acá, es esta válvula. Acá tenemos el C11, que es este condensador, que sería este. Correcto, entonces esta es la conexión a la bobina, ¿no? El R3 es esta resistencia que está aquí. Esta es la resistencia R3, que es esta, con lo cual ya tenemos esta parte del tubo. Los otros vienen de la bobina, como les indiqué. Las bobinas son estas dos, la parte inferior de la bobina. Acá está la primera y la segunda. Vamos a mostrárselas aquí en el esquema de, ¿no? Acá está frecuencia intermedia 1, frecuencia intermedia 2. Entonces el 1 es el que está acá y esta es la 2. Entonces, que alimentan al tubo. Bien, estas conexiones son las que alimentan al tubo, y el tubo sale en conexiones a la otra que está en el lado de acá. Con eso hemos acabado de explicar la etapa de la amplificación de frecuencia intermedia, y solamente hemos tocado acá un condensador básicamente. Y con esto ya vamos a la etapa primera, la etapa más complicada de explicar, pero vamos a ver cómo la hacemos, que es la etapa de inicio de la cadena de esta radio. Ya habíamos visto la segunda etapa de amplificación de frecuencia intermedia a través de la válvula 12K7. Para que tengan una idea cómo es esta, la 12K7. También tiene la reja de control por la parte superior con el mismo tipo de grampa, y concéntricamente están anillos y rejas que vienen a ser toda la reja supresora, la reja pantalla y la reja de control, que están metidas acá en círculos concéntricos. En el centro está el cátodo, que está alimentado por el R3 con el C11. Este es para que tengan idea de la apariencia de la válvula 12K7. Bueno, ahora sí entramos a lo que sería la primera etapa, que es la etapa mezcladora. Entonces, en la etapa mezcladora vamos a tratar de hacerla lo más clara posible. Esta es la válvula mezcladora. Pienso yo que es la válvula que más trabajo hace de todas, y en este caso es la 12K8. Si ven acá es GT porque es de Glass Tube, es la 12K8, que sería esta que estamos representando acá, y tiene una serie de componentes internos, ¿no? Vamos a verla. Esta válvula, ¿qué cosa es lo que hace? Lo que hace es, primero, la señal de la radio viene por la antena. Hay un condensador C1 que elimina cualquier entrada de corriente continua, porque el condensador puesto en serie no deja entrar corriente continua, solamente pasa alterna. Por acá vienen todas las ondas de corriente alterna que transmiten las radios. Acá vienen todas las frecuencias que capta, que están en el medio ambiente, ¿no? En el aire. Esto viene acá y normalmente es con el condensador que lo filtra para que no pase corriente continua. Pasa por una bobina, que es la bobina de antena, y está conectado después a masa, ¿no? Esta bobina, al pasar diferentes frecuencias, va a hacer que lleguen al otro lado por inducción, ¿no? Acá hay una inducción, no tiene punteado porque normalmente es aérea.
es por aire, o sea, son enrolladas concéntricas en un mismo tubo, pero no hay núcleo, por lo tanto es así, y esa inducción va a hacer que en este circuito tanque se magnifique la resistencia cuando están en resonancia, que es bobina condensador, es uno de los circuitos más conocidos, bobina condensador. Cuando entran en resonancia, la resistencia es más grande en su conjunto. Si no hay resonancia, cierta frecuencia de sonidos viene por acá y van a tierra. Otra frecuencia de sonido viene por aquí y van a tierra. Entonces, este circuito tanque, que también se le llama filtro pasabandas, van a hacer que ciertas frecuencias encima de una cantidad y debajo de otra cantidad pasen por acá. O sea, sigan de frente y lleguen a la celda de control. Eso es cuando le llamamos frecuencia de resonancia. Entonces, este circuito tanque está con este condensador variable en paralelo. Si se dan cuenta, esto está yendo a masa y esto también está a masa. Entonces, en realidad es bobina, condensador, condensador. Este condensador pequeñito, C2, son una especie de trimmers, de condensadores regulables para poder hacer los ajustes de sintonías finales, que lo podríamos ver en un video más detallado. Pero a la larga, si quieren verlo así, es esta bobina con este condensador hacen un circuito tanque. Entonces, dependiendo las frecuencias que se consigan, van a hacer que pasen por aquí ciertas frecuencias y se vayan a tierra, o pasen por el condensador y se vayan a masa, ¿no? A masa. Y para ciertas frecuencias no van a ir ni por aquí ni por aquí. ¿Por qué? Porque justamente en resonancia va a ser donde haya mayor resistencia, tanto por acá como por aquí. Entonces, como hay la resistencia máxima, va a hacer que pase por la parte superior y vengan a la red de control. Eso es lo que se llama sintonizar una frecuencia. Sintonizar una frecuencia es poner el condensador, moverlo a tal posición, porque un condensador que es del tipo rejillas, vamos a ver si tenemos uno a la mano, y del tipo rejilla, al moverlas, lo que hacemos es justamente cambiar la capacidad del mismo. Entonces voy a mostrarlo. Este es un condensador de frecuencia variable, ¿no? Acá hay dos. Normalmente se utiliza un condensador para la bobina de sintonía, y otro es para la bobina osciladora, que es la etapa del lado derecho que voy a explicar. Entonces, esto, cuando uno lo gira, que está haciendo el dial, que está moviendo, está sintonizando, lo que hace es cambiar la capacidad del mismo, porque está poniendo las placas, por el contacto entre placas, está uniendo más área o menos área, dependiendo cuánto entre y cuánto salga. Entonces, al cambiar la capacidad de este condensador, pues se llama condensador variable, lo que está haciendo es, acá está la flecha que indica variación, que es variable. Lo que está haciendo es cambiando el circuito tanque. Entonces, este filtro pasabandas está modificándose. Entonces, deja pasar una banda, otra banda, dependiendo del giro, va a dejar pasar bandas, porque van a haber resonancias para diferentes bandas que ingresan. De ahí es que podemos escoger estaciones. Esta señal va a entrar a la celda de control para hacer un primer alimento. Igual que en el resto de válvulas, tenemos la alimentación de resistencia de cátodo, que es la R1 con su condensador de
de desacoplo para estabilizar la señal, ¿no? Y el voltaje también tiene que ser ir subiendo, ¿no? De negativos cada vez más positivos. Pero el primero ya hemos visto que se alimenta de la señal, una de las señales que hemos rescatado de este filtro pasabandas. El segundo elemento acá es una reja pantalla que dijimos que venía alimentada por la parte superior. Lo que hace eso es que los electrones puedan subir en forma más rápida, ¿no? El tercer elemento es un elemento que viene de otra válvula que justamente lo va a alimentar para que se mezclen señales. Se va a mezclar la señal que está captando el sintonizador y va a mezclar con la señal que está generando la bobina osciladora, que voy a explicar después. Entonces, a la hora de juntarse acá, tenemos dos señales que están mezcladas, o sea, tenemos dos celdas de control. Eso hace que se mezclen las señales, salgan hacia arriba, y por aquí, por la parte superior, ¿qué vamos a tener? Que en esta bobina superior, vamos a tener cuatro señales: la señal sintonizada, la señal del oscilador, la suma de las dos señales, sintonizada más oscilador, y la diferencia de las señales entre el oscilador y la señal sintonizada. O sea, hay cuatro frecuencias que salen por este lado del ánodo. Esas cuatro frecuencias solamente se acostumbra a trabajar con la diferencia, ¿ya? No es ni con una, ni con la del oscilador, ni con la de la antena, ni con la suma, sino es las diferencias, que es la señal que va a pasar a las otras etapas para mezclarse con la bobina de frecuencia intermedia, que vamos a ver por qué. Entonces, explicado esta parte de la válvula, la parte de la derecha sencillamente es un triodo amplificador. El mismo cátodo, esta es la celda de la red de control, y este es el ánodo. Entonces, lo que está haciendo es, a través de una bobina osciladora, ¿ya? Esta es la bobina osciladora. Lo que voy a hacer es generar una señal que tiene, a través de el condensador variable, de lo que les mostré, junto con esta parte, con esta bobina condensador, voy a hacer otro filtro pasabandas que está amarrado con para que siempre tengan los mismos aumentos o mismas diferencias. Entonces, este filtro pasabandas que hago del lado derecho va a arrastrar la frecuencia de las bobinas de frecuencia intermedia de fábrica. Si fuera 455, es 455 más la bobina que el condensador variable en su bloque de oscilador le adicione, que es la misma de la señal sintonizada. Vale decir que si acá tengo 455 y estoy sintonizando la estación de 1000 kHz, entonces es 1000 más 400, 1455. Entonces aquí estoy generando 1455. Entonces voy a entrar aquí con una señal que es la alterada de los 1455. Entonces acá tengo 1000, acá tengo 1455, ¿no? Se mezclan y lo que sale por arriba es 1455, la suma de los dos, 2455, y la diferencia de los dos, o sea, 1455 menos 1455, que esa de la diferencia de la señal que vamos a trabajar. Con eso se llama el super heterodinaje, y lo que va a ir hacia la válvula 2, esa frecuencia de 455. Entonces, esa es la etapa, el tubo mezclador. Y el tubo mezclador, ya vimos que se alimentaba con estos elementos.
Estos son los dos condensadores variables. La bobina osciladora es una bobina que está normalmente abajo de la radio, y lo que hace esa bobina es básicamente generar la señal para la mezcla, ¿no?, que tenga la misma sintonía que esta, sumado con la bobina de frecuencia intermedia, ¿no? Esto se dimensiona a través de un circuito tanque que está normalmente dentro de la bobinita. Por eso que son bien delicadas. Si se malogran estas bobinas, son bien complicadas de arreglarlas. Y acá tenemos los selectores, porque acá estoy mostrando solamente la figura para una señal, para una banda. Es decir, por ejemplo, acá estoy en banda media, medium wave, ¿ya? Si quiero onda corta, short wave, hay otro juego de bobinas y hay otro juego de bobinas osciladoras. Solamente he mostrado en este esquema un juego, y si tengo tres bandas, onda larga, onda corta y onda media, tendría que haber tres pares de bobinas, y acá tres pares de bobina de osciladoras. Normalmente esto cómo se arregla, a través de selectores, que son esas perillas que uno va girando, que están llenos de conexiones internas, y vamos a mostrarlas en la práctica. El selector está acá, en este caso. Este es el selector. Acá nada más tengo dos bandas. Tengo onda media y onda corta. Esta radio ha sido modificada. Originalmente tenía tres bandas: onda larga, onda corta y onda media. Ahora esto es nuevo. Esto es nuevo, y es una de las cosas que me he percatado. Cuando lo han trabajado, le han cambiado el selector y le han puesto uno de dos bandas. El original es de tres. Si nosotros vemos el esquema, el original tiene, si ustedes ven acá, el original tiene tres: 1, 2 y 3. Y acá también tienen que tener 3, 1, 2 y 3. En este caso, la radio modificada solamente queda con 2. La onda larga la han eliminado, y justamente han eliminado este componente. Si ven acá habían dos componentes para las bobinas. Había, ¿no?, un componente de bobinas osciladoras y otras bobinas osciladoras, y solamente hay uno. El otro ha desaparecido, o sea, lo han modificado, lo han eliminado. Solamente tenemos dos osciladoras y dos de sintonía. Entonces acá, por ejemplo, vemos que tenemos una de las bobinas osciladoras. Esta es otra bobina osciladora de la D78. Esta es una bobina de sintonía que la han adaptado, porque la otra bobina de sintonía está en la parte posterior. Esta es la otra bobina de sintonía, una bobina de sintonía, y esta sería la segunda bobina de sintonía. Esta es una bobina osciladora y esta sería la segunda bobina osciladora. Entonces tenemos solamente dos bandas: la banda de media y la banda de onda corta, ¿no? Bueno, explicado eso, acá solamente hemos cambiado el C3 y el C4, que son los condensadores. Acá está el C4, aquí en la parte inferior. El C4 lo hemos retirado, el que tenía, que era este. Si más antiguo no podía ser, totalmente reseco.
que es este. Le hemos puesto su condensador de poli, el C4. El C3 que estaba en la bobina también debe de estar por ahí confundido, pero es lo mismo. Hemos hecho el mismo esquema de cambiarlo, vamos a ver si lo ubicamos. C3 está aquí, este es el C3. En realidad el C3 es un condensador que me separa me conecta la bobina solamente para la parte de alterna, para que la señal alterna vaya a tierra, pero no es para continua, porque acá estamos trabajando con corrientes alternas, recuérdense. Esto viene acá por inducción y pasa a la reje control, ¿no? Pasa a la reje control, y este es el negativo, y esta sería la parte positiva, digamos, ¿no? Esta esencialmente es podríamos tener unido, pero para evitar cualquier filtración de corriente continua, le ponen un condensador de C3 para hacer una especie de separación de precaución, ¿no? Entonces, ese C3 está acá, lo tenía puesto aquí, pero estaba malogrado. Primero que habían puesto en lugar de 0.1, que era lo que indicaba el plano, tenía que era 0.01, habían puesto otra cantidad, y segundo, creo que también estaba totalmente fuera de especificaciones, por lo tanto no lo he retirado, pero le he cortado una patita para que no haga contacto, y he puesto el nuevo. Eso es lo que hay que tener mucho cuidado, porque en los cambios hay algunas personas que ponen en paralelo los condensadores y dejan el antiguo. No, porque el antiguo puede estar funcionando con algún tipo de residuo y me altera todas las medidas. Hay que o sacarlo por completo, o sacarle una patita para que esté totalmente fuera de servicio, ¿no? Estos tornillitos que vemos acá, junto con esto de aquí, con este de aquí, se llaman trimmers, y vienen a hacer esta función, ¿no? Acá hay uno, ¿no? El T4 viene a hacer una regulación en paralelo de la bobina para hacer un pequeño ajuste de filtraje, ¿no? Que mínimo, y tenemos por diferentes etapas, ¿no? Acá tenemos uno T4, por aquí teníamos en la no lo he puesto, pero en diferentes etapas de la radio lo vamos a ver, por ejemplo aquí seguramente en el esquema completo, ¿no? Fíjense, acá tenemos el T3, que es un trimmer, por eso tiene su diagonal variable, el T4, el T5, el T2, el T1, son estos, ¿no? Estos que están por acá el T1. ¿Por qué no los he mencionado en mi esquema? Porque cada uno está asociado a una banda, de lo que les explicaba. Entonces, como solamente hemos idealizado, representado, graficado una sola banda, por eso que tenemos uno solo de los trimmers dibujado. Bueno, explicado esto, entonces hemos limpiado toda la cadena de funcionamiento de la radio, de las etapas, y que vienen a ser, si lo queremos ver así, viene a ser la primera, la segunda, la tercera y la cuarta y la quinta. Entonces tenemos toda la cadena de esta radio que hemos revisado en detalle y hemos cambiado. Hemos hecho en cada punto la identificación de los componentes. ¿Por qué? Porque
les he puesto exactamente la misma denominación o que tienen acá en el esquema, para poder hacer un seguimiento más rápido. Cuando quiero revisar algún componente que no funcione en las mediciones, lo puedo ver aquí. Entonces acostumbro a poner este tipo de nomenclaturas para entretenerme y tener la radio totalmente identificada. Entonces ya está completamente armada. Lo único que me falta ahora es ponerle energía y después de poner energía, probar si todo no funciona. Lo voy a poner en un variac. ¿Qué cosa es un variac? Un variac lo tengo en la parte de aquí. Ese es un transformador de aislación que está conectado en la parte superior a un variac, ¿no? Y el transformador de aislación. ¿Por qué lo hago? Porque con el transformador de aislación lo que quiero es evitar conectarme y electrocutarme si es que toco algo y no estoy aislado de tierra en el enchufe. Es más peligroso. Por eso el transformador de aislación. Y el variac, ¿por qué? Porque el variac le va a comenzar a introducir voltaje desde los muy pequeños, desde 30, 40, 50 voltios, para ver que esto no huela quemado y no salga humo. Porque si le pongo de frente el voltaje nominal de funcionamiento, puede ocurrir tristemente de que algo me haya fallado en mi instalación y lo queme, y malogre válvulas, malogre componentes. Entonces, cuando se mete a poquitos, uno puede ver y puede ir viendo si calienta, si sale algo de humo, y inmediatamente lo para. Incluso, si ustedes ven, también tengo aquí en el transformador de aislación 2 focos, porque los tengo en series con la conexión de este aparato. ¿Qué cosa consigo con eso? Con eso lo que consigo es de que si acá hay un cortocircuito, como esta es una carga y está enseriado con estos focos, los focos se encienden al máximo la luz. Entonces significa que aquí estoy mal, algo está cruzado, y por la alta intensidad de los focos. Si estos focos no se encienden, si son tenues, significa que acá está bien y esta es una carga más. Entonces podría engañarnos. Si no tuviésemos esto, podría engañarnos, porque como hay un transformador que le he puesto en el comienzo, como se los indiqué, y voy a voltearlos. A veces cuando tenemos transformadores aquí como este, ¿no? Podría estar un devanado totalmente cruzado y el devanado principal bien, y no voy a darme cuenta del cortocircuito, pero voy a recalentarlo y voy a quemar el transformador. Entonces, por eso es que utilizo esos dispositivos, y poco a poco lo entenderán. Bueno, dicho eso, solamente me queda ponerle los tubos, ponerle su foquito, meterle corriente y ver si suena, y después meterlo en su gabinete. Volvemos con eso.